tenemos el siguiente ejercicio que me dice el volumen de un cono truncado se determina mediante la expresión V es igual a pi tercios por H por R mayúscula cuadrado más R minúscula cuadrado más R mayúscula por R minúscula, siendo H la altura. Acá tenemos el dibujo del cono, ¿ya? Entonces H es la altura del cono truncado y R son los radios superior e inferior, ¿ya? Este de acá es el radio chico y este de acá es el radio grande. Si R es igual a 20 centímetros, R es igual a 40 centímetros y H es igual a 60 centímetros, determine la variación del volumen si R minúscula aumenta a 0,5 centímetros, R mayúscula aumenta en 0,3 centímetros y la altura disminuye en 0,9 centímetros. ¿Ya? Este es un ejercicio de diferencial total, que lo que hace el diferencial total es medir el cambio de algo, simplemente, cuando cambia en distintas formas, sumado. Vamos a ver ese cambio total, que el diferencial total representa un área muy pequeñita digamos, del objeto que estamos estudiando. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer acá es derivar V, que es el volumen, y derivarlo parcialmente con las variables que este tiene. Entonces, nosotros tenemos la función ya armada del volumen, que es esta que nos da el enunciado aquí. Entonces, para poder calcular el diferencial total, nosotros tenemos que, primero que nada, calcularlo de manera parcial, de manera separada. Entonces, nosotros hicimos acá que la derivada de v con respecto a, por ejemplo, ya sabemos que las variables acá son R mayúscula, que es el radio de arriba, R minúscula, que es el radio de abajo, y H, que es la altura. Entonces, parto por H, ¿ya? Entonces, con respecto a H, nosotros sabemos que, bueno, esta es una multiplicación, todo lo que no es la variable es constante, entonces, si decimos derivada de v con respecto a h es 1, la derivada de h. Entonces sería simplemente la misma expresión por 1 y no vamos a anotar el 1, ¿ya? Entonces por lo mismo, ¿ya? Por r. Perfecto. Entonces ahora nosotros derivamos parcialmente respecto a otra variable, el volumen, por ejemplo, respecto al r mayúscula. Entonces acá ocurre lo mismo. Todo lo que no tiene la variable es constante. Entonces tenemos acá que es pi tercio por h. Derivamos lo de adentro del paréntesis, que me va a quedar como 2r más. Y esta de acá es 0 porque no tiene r mayúscula. Entonces más r minúscula, porque la derivada de acá del r es 1. Entonces me va a quedar como r minúscula. Entonces acá ya, esto me quedó así. Entonces acá ahora derivamos v con respecto a r minúscula. Va a ser el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Pero esta vez con r minúscula. Y esto me va a quedar como 2r por el r mayúscula. ¿Ya? Entonces ahora tengo que el diferencial total del volumen va a ser la derivada parcial de v con respecto a h por el pequeño cambio en h más derivada parcial de v con respecto a r por el pequeño cambio en r mayúscula más derivada parcial de v con respecto a r minúscula por el pequeño cambio en r minúscula. ¿Ya? Estos pequeños cambios no están dando los valores aquí en el enunciado, porque decimos que r aumenta en 0,3 centímetros y ese pequeño cambio entonces el de r es 0,3, ¿ya? La altura disminuye. A ver, partimos primero con el r minúsculo. Entonces me dice
R aumenta en 0.5 centímetros. Entonces tenemos que dr es igual a 0.5. No es necesario anotar las unidades porque cuando algo está bien planteado no es necesario, pero podríamos ponerla para corroborar si es que eh, las simplificaciones son correctas. Ya, como este es un ejercicio de matemáticas, si por ejemplo fuera un ejercicio en física, si es necesario anotar las unidades para saber si estamos llegando o no al resultado correcto. En este caso lo voy a anotar. Entonces va a quedar como dr 0.5 centímetros. Tenemos dr mayúscula 0.3 centímetros. Y la altura es dh y me dice que disminuye en 0.5, en 0.9, entonces me quedaría como 0.9 centímetros. ¿Ya? Entonces ahora nosotros sabemos que nos están dando los valores de R mayúscula y dh. Entonces tenemos que R es igual a 20 centímetros, R mayúscula es igual a 40 centímetros y H es igual a 60 centímetros y nos están hablando de una variación, por lo tanto nos están hablando de un porcentaje. Nosotros ahora simplemente tomamos todos estos valores y los metemos en la ecuación del diferencial total del volumen. Y después, cuando ya obtengamos el resultado, nosotros vamos a dividir esto por el volumen. ¿Vale? Entonces ahora nosotros... ya, entonces ahora nosotros vamos a hacer el reemplazo correspondiente. Lo que yo aquí sugiero para llevar un orden va a ser hacer las derivadas parciales por separado, para no tener una ensalada de números en la calculadora y sea más fácil como ver esto. Entonces, ahora me va a quedar como tengo que va a ser pi tercios por bueno, el R el R grande va a ser al cuadrado más el R pequeño al cuadrado eh, más el R por el R grande por el R chico, o sea, más 40 por 20, 40 por 20, y eso, ese es el resultado. Entonces, esto me va a quedar, bueno, acá tengo centímetro cuadrado, centímetro cuadrado, eh, centímetro cuadrado. Esta unidad va a ser en centímetro cuadrado. Ya sabemos que esta unidad es en centímetro cuadrado. Esta unidad de acá es en centímetros y esto se está multiplicando. Al multiplicar, sumamos los exponentes. Con misma base, sumamos los exponentes. Y me quedar como centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos porque nosotros estamos hablando acá de volumen. Entonces ya, para evitar poner las unidades en cada ejercicio, ya se entiende que está bien planteado solamente con hacer la prueba con uno. Entonces, ahora partimos, bueno, por 2932, ya, coma 15. Ahora hacemos lo mismo con el otro, entonces me va a quedar como pi tercio por el h, o el h acá que es 60, por 2 por r, que es 40, más 20, que es el r chico. Entonces me va a quedar como 6.283,18. Partimos acá de nuevo con el pi tercio por
el H, que el H es 60, ¿ya? Por 2 por 20 por 40. Pi tercio por 60. Y claro, aquí me equivoqué. Esta derivada parcial por el R pequeño, esto es un más. Porque es por el R pequeño, esto de acá que constante, esto de acá se me hace 0, este me da 2R más el R mayúscula, entonces me queda que es un más, entonces como 2 por 20 más, entonces me queda 5026,55. Ahora, ¿por qué me di cuenta de esto? Porque me estaban dando ciertos valores acá y este valor de aquí se me disparó en la calculadora, entonces algo extraño había. Ahora, bueno, y ahora simplemente sería multiplicar esto, multiplicar la derivada parcial con dv con respecto a h por el diferencial de la altura. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es calcular el diferencial total del volumen y esto me va a quedar como dv. Entonces me quedaría simplemente el 2932.15 por el DH, que es menos 0.9 por el menos 0.9, ¿ya? Y me dice que es más el derivada parcial de V con respecto a R mayúscula, me queda como 62,83.18 por el diferencial del R mayúscula, que es 0.3 más derivada parcial de V con respecto a R minúscula, me queda como 50,26.55 por diferencial del R minúscula, entonces me queda como 0.5 y esto me da 1759,294. ¿Ya? Ahora, para la variación, como decía yo, dividimos esto por el volumen y esto me va a quedar como dB dividido en el volumen y esto va a ser, porque tengo el volumen acá y me va a dar el porcentaje, entonces tengo acá el volumen, no lo calculé el volumen. Vamos a calcular el volumen acá abajo. Ya vamos a sacar todo eso de la calculadora, quería dividir todo lo de la calculadora, pero en realidad, bueno, vamos a calcular el volumen acá abajo, entonces tengo que ese el volumen es pi tercio por el h, que tengo el h acá, que el h es 60, pi tercio por 60 por el r grande al cuadrado, que es 40 cuadrado, más el r chico al cuadrado, que es 20 cuadrado, más 40 por 20. Entonces tengo que el volumen es 175.929 centímetros cúbicos. 189. Bien, entonces acá yo tenía que, bueno, este va a ser el volumen. Entonces para no tener un número tan, digamos, disparado, por si ustedes después ponen en la calculadora estos números o estas fórmulas como completas, no se puede llegar a un número más parecido, entonces eh, tengo que esto me va a dar 0,01, ¿ya? Ahora, si multiplicamos todo esto por 100, tengo que esto, bueno, equivale, ¿no es cierto?, a un 1%. Y esta es la respuesta, 1%.